Revelado, el increíble giro en nuestras bodas de oro, un secreto expuesto que cambió todo para siempre. El pequeño pueblo de Tlalcoyotitlán estaba a punto de estallar de alegría. Las campanas de la iglesia sonaban con un tintineo que resonaba en cada rincón, indicando que las bodas de oro de don Ramón y doña Elena estaban a la vuelta de la esquina. Durante 50 años, esta pareja había tejido una historia de amor que había llegado al corazón de toda la comunidad. La familia, los vecinos y amigos estaban más que emocionados, pues la celebración prometía ser un banquete de risas, alegría y recuerdos imborrables. Sin embargo, mientras todos preparaban guirnaldas de flores y organizaban los platillos tradicionales, algo oscuro se cernía sobre el hogar de la pareja. Don Ramón, aunque parecía sonreír, tenía la mirada perdida y pensativa. Doña Elena, con su característico carácter fuerte, comenzó a notar esa distancia. Se preguntaba si su amor resistiría la prueba del tiempo, si de alguna manera aquel sentimiento que había perdurado por décadas se vería opacado por un pasado que nunca conoció. Entre los preparativos, los hijos de don Ramón y doña Elena discutían. Algunos querían mantener el pasado enterrado, mientras que otros creían que era fundamental conocer la verdad. La tensión se multiplicó cuando Javier, el nieto inquieto y perspicaz, halló una antigua carta escondida en un viejo baúl. Una carta que don Ramón había escrito a su primer amor, una mujer que nunca llegó a ser su esposa. La revelación de aquel secreto se convirtió en el plato fuerte de la conversación, y con ello vino el dilema: ¿destruiría la carta la celebración que todos esperaban? La noche previa a la gran fiesta, mientras las estrellas brillaban intensamente, una tormenta emocional estalló. Elena, sintiendo la traición del pasado, confrontó a don Ramón. Él, con lágrimas en los ojos, confesó que el recuerdo de su primer amor nunca había oscurecido su amor por ella, pero la carta representaba un dilema moral que llevaba años arrastrando. Elena, siempre has sido tú, afirmaba con voz quebrada, mientras el dolor se reflejaba en sus ojos. Aquella escena era pura potencia emocional, un claro ejemplo de cómo el amor puede ser una espada de doble filo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día de la celebración llegó. Las risas y los abrazos llenaban el ambiente, pero el aire estaba cargado de dudas. Justo cuando don Ramón iba a desvelar su historia, un primo distante irrumpió en la conversación, provocando murmullos y miradas entre los asistentes. Todo estaba en un hilo, y el corazón de don Ramón latía con fuerza, sintiendo que la verdad debía salir. Pero la fiesta, festín de música y baile, ponía a prueba la fortaleza de sus secretos. En el aire, la pregunta flotaba: ¿qué revelará don Ramón? El peso de los recuerdos y el amor que había construido se entrelazaban con la incertidumbre del perdón. Las miradas estaban fijas en él. El momento estaba a punto de desatar todo, pero el desenlace estaba sellado por un futuro incierto, dejando a todos al borde de sus emociones. Mientras la festividad giraba a su alrededor, con música que hacía vibrar el suelo y aromas de platillos que despertaban el apetito, don Ramón intentaba encontrar las palabras adecuadas. Cada trago de su agua de Jamaica se sentía como un intento fallido de calmar la tormenta que había estallado en su interior. Todos lo miraban expectantes, llenos de energía y alegría, ajenos a la lucha emocional que lo invadía. El primo distante, al darse cuenta de la tensión, se acercó a él y, con un tono burlón, preguntó: ¿qué, don Ramón, ya tenemos noticias del pasado oculto? El resto de la familia, aún sin entender del todo qué se tramaba, empezó a murmurar. Esa pregunta encendió las llamas de la curiosidad. ¿Acaso existía un oscuro secreto que arruinaría el día que habían esperado tanto? El corazón de don Ramón latía desbocado. Por un momento, se preguntó si debía guardar silencio, si dejar que la alegría momentánea prevaleciera. Pero luego, su mirada se fijó en doña Elena, que, aunque sonreía en el centro del bullicio, parecía un poco más distante, como si una sombra se echara detrás de su radiante rostro. En ese instante, decidió que era el momento de hacer frente a su verdad, su historia. Familia, hay algo que debo confesar, comenzó,
sintiendo como su voz temblaba y se quebraba. El murmullo se apagó, y todas las miradas se fijaron en él. Esta carta, dijo, sosteniéndola con manos temblorosas. No se trata solo de un recuerdo, sino de un capítulo que llevé conmigo durante años. Nunca he querido lastimarlos, ni a usted, Elena, pero creo que ya es hora de compartir toda la verdad. Doña Elena lo miraba con ojos que mezclaban incertidumbre y valentía. Ramón, ¿qué significa esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Pero el silencio que reinaba en la sala fue suficiente para que todos sintieran que la respuesta que venía cambiaría el curso de esa noche. Primero, quiero que entiendan que nada cambiará lo que siento por ustedes, afirmó don Ramón, notando cómo sus hijos se tensaban en sus asientos. La tensión era palpable, y en el aire se respiraba la ansiedad de lo que estaba por venir. Lo que sucedió con mi primer amor sucedió desde hace mucho tiempo, y esa parte de mi vida fue como una hoja en el viento, que pasó, pero que nunca se detuvo. Pero el amor que construí con Elena fue lo que realmente valió la pena. Al escuchar esto, doña Elena sintió una corriente de emociones. La rabia, la tristeza, la compasión, todo se entrelazaba dentro de ella. ¿Y por qué nos ocultaste esto?, preguntó, con la voz entrecortada. Era tan grande ese pasado que no podías compartirlo. Las palabras parecían entrelazarse entre ellos, cada fibra del amor que habían compartido durante los años cuestionada por esa sombra del ayer. Los hijos, incapaces de contenerse, comenzaron a murmurar, preguntándose si tal vez sus padres habían estado viviendo una ilusión. De pronto, un trueno resonó en la distancia, seguido de relámpagos que atravesaron el cielo, como si los mismos dioses quisieran participar en aquel momento decisivo. La celebración en la plaza se frenó por un instante, y las miradas se encaminaron hacia la casa. Ramón, necesito entenderlo, insistió doña Elena, su voz ahora llena de determinación. ¿Qué hay a cabo de esa carta? El abuelo, en medio del impacto voraz de las emociones, sintió que el tiempo se detenía. Revelaría todos los detalles de ese amor olvidado que nunca había podido dejar escapar del todo. Las luces se apagaron un momento, mientras todos esperaban la respuesta. El aire se tornó denso, cargado de preguntas no respondidas. Don Ramón sabía que su elección podría no solo afectar su celebración, sino también su legado familiar. Mirando a su esposa y sintiendo la mirada de sus hijos, se preparó para desvelar lo que nunca había dicho. Esa carta es solo un recordatorio de un amor que nunca se concretó, pero que siempre ha estado ahí, y lo que siento ahora por ti, Elena, es más fuerte que cualquier recuerdo. Quiero que me escuches, sin embargo, el sonido de una puerta que se abría abruptamente interrumpió su confesión. Un rostro familiar, olvidado y amado, apareció en la entrada, como surgido de las sombras del pasado, desatando un torbellino de emociones. En ese instante, todos sostuvieron el aliento, preguntándose, ¿quién era y qué significaba su regreso justo en ese momento? Don Ramón se quedó paralizado, la carta aún temblando en su mano. La figura en la puerta, con su cabello plateado y ojos que parecían haber visto el tiempo pasar, era la imagen viviente de su pasado. Era Clara, su amor de juventud, la mujer que había llevado en su corazón sin saber si alguna vez podría revelarlo. El murmullo se intensificó en la sala. La familia preguntaba en voz baja, llenos de comentarios confusos, mientras doña Elena encogía los hombros y cerraba los ojos brevemente, sintiendo la gravedad del momento. La atmósfera se volvió infranqueable. Clara, al notar la tensión, dio un paso adelante, su voz quebrada asomando por el umbral. No quiero interrumpir, pero creo que tengo algo que decir. Las palabras de Clara flotaron en el aire como un eco de lo que don Ramón había intentado explicar. Sus hijos miraban a su madre y luego a su padre, buscando aclaraciones, pero todo lo que había sentido en los últimos años parecía desvanecerse. La música lejana de la festividad se desdibujaba, como si el universo entero estuviera concentrado en aquella escena en la sala. Clara, ¿por qué ahora?, preguntó don Ramón, su voz era un susurro lleno de angustia y nostalgia. ¿Por qué decidiste regresar justo cuando estaba a punto de compartir mi verdad? Porque no pude quedarme en silencio más tiempo, Clara respondió, sollozando suavemente. He estado observando desde lejos, sintiendo tus pasos, tus sueños. Aún así, debía unirse a ti la verdad de nuestra historia. Hubo cosas que nunca se resolvieron, y esos fantasmas han seguido acechando nuestros corazones. Doña Elena se sintió como si el suelo se abriera a sus pies. La ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho. ¿Y qué quieres?
¿Destruir lo que hemos construido?, exclamó, sus ojos brillantes de dolor. ¿Acaso no has tenido suficiente tiempo para dar descanso a este pasado? Los niños, con miradas de incertidumbre, intercambiaron gestos. Algunos intentaban entender lo que sucedía, mientras sus mentes buscaban hacer sentido de la revelación inminente. Necesito que entiendas, Elena, dijo Clara mirando a doña Elena con sinceridad. No estoy aquí para destruir. Nunca quise lastimar a ninguno de ustedes. Solo quiero que Ramón tenga la oportunidad de sincerarse, de decidir de verdad qué es lo que su corazón desea. Hay una parte de su historia que siempre ha quedado sin resolver. Don Ramón sentía que el aire se tornaba pesado. La lucha dentro de él comenzaba a manifestarse. Amaba a Elena profundamente, sus años juntos estaban llenos de promesas y de dulzura. Pero Clara no era solo parte de su pasado, era también parte de su verdad. La carta que aún sostenía pareció cobrar vida, cada palabra vibrando como si pugnara por salir. Ya he lidiado con mis sentimientos, confesó, batiéndose en su conflicto. No puedo ignorar que hay un vínculo entre nosotros, Clara. Pero la vida que construí con Elena es la que elijo vivir. Siempre he dado prioridad a ella y a nuestra familia. Pero... El estruendo de otro trueno resonó en el cielo, como un presagio de los días venideros. Las sombras en la sala parecían alargarse ante el peso del momento y de la verdad no dicha. Pero Clara, ¿qué es lo que necesitas decirme?, insistió, sintiendo que su voz se quebraba. ¿Qué secretos llevan este regreso? Las lágrimas de Clara empezaron a rodar por su rostro, y con un profundo suspiro, comenzó a hablar de un amor que nunca se completó, de una promesa que se había quedado a medio camino y de la conexión palpable que aún existía entre ellos. Mientras su voz se elevaba, la tensión en la habitación se acumulaba hasta que un sutil susurro atrapó la atención de todos. Una nueva revelación estaba a punto de salir. Don Ramón no sabía si eso lo llevaría a una reconciliación o al borde de la ruina. Ramón, hay algo que tú no sabes, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre tu pasado y sobre mí, concluyó, y las palabras fluyeron en el aire como un puente hacia un abismo. El corazón de don Ramón se detuvo, y el tiempo una vez más pareció desacelerar. Todos se preparaban para escuchar lo que podía ser el clímax de una historia llena de amor, secretos y decisiones imposibles. Con la mirada fija en Clara, sintió que el cielo tras la ventana iluminaba pronto la revelación. ¿Qué más hay, Clara? ¿Que no he sabido? La respuesta de ella podría encaminarlos a un nuevo comienzo, o abrir una herida tan profunda que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la sala se volvió un océano. Las palabras de Clara flotaron, pesadas, como una losa en el aire. Don Ramón sentía que su pecho se oprimía, un laberinto de emociones trenzándose en su corazón. La intensidad del momento había absorbido cada sonido, cada murmullo en la habitación. Clara, con su voz temblorosa, finalmente dio un paso adelante, decidida a romper la barrera de incertidumbre. Ramón, tú y yo no simplemente compartimos recuerdos. Tú eres el padre de mi hija, reveló Clara, y sus palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. La revelación hizo eco en la mente de don Ramón, cuya mirada se disparó hacia Clara, luego hacia los niños. Era un estallido de confusión que lo dejó sin aliento. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, su voz apenas un susurro. La sala entera parecía haber sido arrastrada a una dimensión paralela, donde nada tenía sentido, salvo esa devastadora verdad. Ella se llama Valeria, continuó Clara, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca quise que te alejaras de ella, pero la vida me llevó por otro camino y nunca supiste de su existencia. Decidí encerrarlo todo en mi corazón, con la esperanza de que, quizás algún día, las cosas cambiarían. La presión en la cabeza de don Ramón se intensificó, su mente giraba. ¿Una hija? Todos esos años de matrimonio con Elena, de risas y de complicidades, se tambaleaban como un castillo de naipes al borde del colapso. La imagen de una niña, con su sonrisa brillante y sus ojos llenos de vida, emergió de su mente, invadiendo su corazón con puñaladas de amor y culpa. No puedo creerlo, murmuró, incapaz de mirar a sus hijos, a Elena. No puedo tener una hija y no saberlo. Clara, ¿por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, reconoció Clara, su voz era un hilo, pero cargada de verdad. Temía que no quisiera saber nada. Y después las circunstancias de la vida nos separaron aún más.
Don Ramón sintió que la culpa se convertía en una tormenta, llevándose todo lo que creía saber sobre sí mismo y su vida. ¿Dónde está? ¿Por qué está lejos? ¿Por qué no la he conocido? Sus preguntas eran un torrente, una necesidad apremiante de atar cabos sueltos. Clara, con el rostro empapado de lágrimas, murmuró, ella vive en la ciudad, Ramón. Su madre la ha criado con todo el amor que he podido, pero siempre le he guardado esa historia. Ella ha querido conocerte. Los colores del rostro de don Ramón se desvanecieron al entender que su vida había sido un espejismo de felicidad, a costa de una verdad que nunca conoció. ¿Cómo sería esa reunión? La posibilidad latía como un tambor en su pecho, tan emocionante como aterradora. Y al mirar a Elena, su esposa, las palabras se estancaron en la garganta, porque no sabía cómo iba a decirle que su amor, el que decían eterno, se construyó sobre un secreto desgarrador. Doña Elena, su mirada fija en Clara, sintió como las piezas empezaban a encajar con una agonía que resonó en su pecho. Las visiones de su amor perfecto empezaron a desdibujarse, y el aire se volvió espeso. ¿Es cierto?, inquirió, su voz retumbando como el trueno afuera. ¿Me lo has ocultado todo este tiempo? Él no lo sabía. Clara se defendió, su esencia temblando. No vengo a separarlos. Yo solo quiero que Ramón sepa la verdad. Él tiene derecho a conocer a Valeria. Ambos lo tienen. Las miradas se tornaron entre la ira, la tristeza y la confusión. Don Ramón sintió un abismo abrirse bajo sus pies y dio un paso atrás, resonando los ecos de sus decisiones y de todo lo que podría perder. La lucha dentro de él se tornó aún más caótica. ¿Qué hacer ahora?, pensó, preguntándose si el amor que creía indestructible podía resistir esta tormenta. De repente, la puerta principal se abrió bruscamente. La figura de Valeria se perfiló en el umbral, su rostro iluminado por la luz exterior, en un mundo donde todo era posible, pero también impredecible. Con el aire cargado de incertidumbre, Valeria exclamó, «Papá». Don Ramón sintió como el mundo se congelaba en ese momento. Una nueva vertiente de su vida estaba a punto de fluir, llevándolo a aguas desconocidas, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Podría su corazón abrirse a esta verdad y el amor del pasado? La mirada de don Ramón se fijó en Valeria, la imagen de esa niña que nunca conoció, pero que ahora se materializaba ante él. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación era un eco de preguntas y emociones encontradas. «¿Papá?», repitió Valeria, y en su voz había una mezcla de dudas y esperanzas que atravesaba el aire denso de la sala. El instante se extendió como un hilo frágil, tembloroso, mientras Clara y Elena intercambiaban miradas que parecían cortantes. Don Ramón sintió que cada segundo se volvía interminable mientras procesaba la realidad de su existencia. La intensa confusión se tornó en una especie de claridad momentánea. Yo soy tu padre», finalmente logró articular, aún aturdido por la revelación. Valeria sonrió, esa sonrisa que se reflejaba en el rostro de Clara, como espejo de lo que pudo haber sido. Sin embargo, un nudo se formó en su garganta al pensar en todo lo que había perdido hasta ese momento. Elena se acercó lentamente, sus ojos brillosos miraban a Valeria con curiosidad, pero en su rostro también había tristeza. «Hija», comenzó, y cada palabra que salía de sus labios luchaba por encontrar el equilibrio entre el amor y la traición. «Valeria, soy tu madre», las palabras de Elena alcanzaron a todos como un grito en medio de un susurro. La confusión en Valeria se palpaba, su expresión pasó de la alegría a la incertidumbre. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz temblorosa que contenía una fragilidad de quien está atrapado en un torbellino emocional. «Es una larga historia», interrumpió Clara, dando un paso adelante. «Yo fui parte del pasado de tu padre, y tú siempre has sido parte de su vida aunque él no lo supiera». Don Ramón sintió que el aire se volvía escaso. El dolor de haber perdido a una hija, el miedo de perder a su esposa, todo se entrelazaba en un solo hilo. Valeria empezó, pero no sabía cómo continuar. Las palabras se clavaban como espinas en su garganta. Valeria lo miró fijamente, como si buscara respuestas en los ojos que nunca conoció. «¿Por qué me ocultaron esto?». Su voz, una mezcla de tristeza y decepción, resonó en los rincones de la habitación. Los niños, que habían estado observando con ojos grandes y llenos de asombro, se acercaron a su padre. «¿Quieres que juguemos?», preguntó el más pequeño. Esa inocente pregunta rompió la tensión visceral de la escena y llenó el aire de un anhelo de normalidad que se sentía ya distante. «Sí, claro, solo un momento»,
respondió don Ramón, sintiendo el tímido hilo de esperanza que su hijo ofrecía. Déjame hablar con Valeria, por favor, interrumpió Clara con determinación, tomando la mano de la joven. Ella tiene el derecho de conocer toda la verdad. Y tú, Ramón, también. Todo esto no se puede resolver de un día para otro. Valeria miró de nuevo a su padre, el amor que buscaba, aún lejano, todavía en construcción. ¿Me vas a querer, papá?, preguntó, su voz apenas un susurro lleno de vulnerabilidad. Don Ramón sintió que el abismo dentro de él se expandía. Te querré como a nadie más, respondió, su corazón latiendo con la promesa de nuevos comienzos. Sin embargo, la mirada de Elena seguía fija en ellos. Había una batalla entre las emociones del pasado y el futuro que no se podía ignorar. El tiempo seguía fluyendo. La verdad estaba aquí, tangible y dolorosa, pero también plena de posibilidades. ¿Don Ramón se sentía como un náufrago a la deriva? La pregunta fluyó de sus labios casi sin querer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, el sonido de una puerta más resonó. Esta vez era la madre de Clara, una figura que trajo consigo una tormenta de secretos guardados. Clara, tenemos que hablar sobre lo que pasó aquella noche. Es más complicado de lo que imaginas, el ambiente se tornó aún más tenso. Todo lo que parecía confuso estaba a punto de desatar una revelación aún más profunda, y la historia apenas empezaba a desplegarse. El futuro de todos colgaba de un hilo, y don Ramón sintió que, a medida que la oscuridad se acercaba, un nuevo amanecer amenazaba con nacer. La habitación estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire mismo temiera lo que iba a suceder. Don Ramón se sintió atrapado entre el pasado y el presente, una maraña de emociones que no sabía cómo desenredar. La entrada de la madre de Clara había provocado un giro en la noche, como si aquel momento estuviera en el centro de una tormenta a punto de desatarse. Clara, al verse interrumpida, se volvió a su madre con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir con que es más complicado? ¿Qué más puede ocultarse entre nosotros? Su voz vibraba con la frustración de quien ha cargado con demasiado peso. Elena, que seguía observando la escena con un silencio sepulcral, tomó una respiración profunda. Lo que sucedió aquella noche, ¿no fue solo un error? Fueron decisiones que cambiaron nuestras vidas para siempre. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de significado. Valeria, sintiendo la angustia de la conversación, miró a su madre. ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó esa noche? El brillo de sus ojos se tornó más intenso, un reflejo de la angustia que se apoderaba de su corazón. Don Ramón se movió inquieto, como un marinero perdido en un océano de incertidumbres. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? La urgencia de su pregunta resonó en la habitación, haciendo eco en cada rincón. La madre de Clara, con una expresión grave que delataba el peso de los años y los secretos escondidos, tomó la palabra. Esa noche, ¿ustedes dos no eran solo dos jóvenes perdidos? Había más involucrado, más de lo que creen. Su mirada se centró en don Ramón, y él sintió que el tiempo se detenía. Cada palabra se convirtió en un ladrillo más en la muralla de secretos que los había mantenido separados. Los niños, que habían estado distraídos en su pequeño mundo de juegos, comenzaron a sentir el cambio en la atmósfera. El más pequeño se acercó a su padre, tomando su mano. ¿Todo estará bien, papá?, preguntó, su voz inocente cortando la tensión, pero al mismo tiempo añadiendo más peso a la carga emocional. Todo estará bien, hijo, respondió don Ramón, y aunque sus palabras estaban llenas de amor, también había una sombra de incertidumbre. Valeria observaba esa interacción, una mezcla de anhelo y ansiedad que se apoderaba de su corazón. Su mirada se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá?, imploró Clara, sintiéndose traicionada. Siempre se supone que la familia debe estar unida, y tú has mantenido secretos que nos han separado. Porque había cosas que no comprendía. Era joven, cometí errores que ahora veo más claros, respondió la madre con un susurro de dolor en la voz. Pero lo más importante es que te amo, Clara, y también a Valeria. Nunca quise que nadie sufriera. La angustia se hizo palpable, como un lazo que se apretaba aún más entre ellos. Valeria, sintiendo que su verdad era un eco de algo más grande, se volvió hacia don Ramón. ¿Es verdad, papá? ¿Hay secretos que nos han ocultado? Don Ramón sintió como su piel se erizaba. La verdad, ese monstruo que había permanecido escondido tanto tiempo,
estaba a punto de liberarse. Sí, Valeria. Pero lo que sea que haya pasado, quiero que trabajemos juntos por un futuro. Un futuro que incluya a todos ustedes. Elena ofreció un gesto de impotencia, llevando sus manos a su rostro, como si intentara protegerse de la tormenta que se avecinaba. El pasado no puede cambiarse, pero sí lo que venga después. Lo que importa es cómo enfrentamos esto juntos. Antes de que alguien pudiera responder, don Ramón notó un símbolo familiar en la pared, una foto que había colgado muchos años atrás. Era de un tiempo más simple, una época en la que todo parecía posible. Pero el presente era un lienzo lleno de sombras. ¿Y si hay más que descubrir? ¿Más de lo que alguna vez imaginamos? La pregunta flotó en el aire y llenó la habitación de expectativa. Valeria frunció el ceño, pensativa. ¿Más secretos aún? ¿Qué más hay, papá? La inquietante posibilidad de un nuevo secreto dejó a todos en silencio, con la mente girando en una vorágine de incertidumbre. La revelación estaba a la vuelta de la esquina y, como un golpe de tambor, el latido del corazón de don Ramón resonaba en su pecho. ¿Qué otra verdad oculta podría cambiarlo todo una vez más? El anhelo por descubrirlo creció en el ambiente, cargado de ansiedad. La calidad del aire, ahora densa y eléctrica, prometía que las respuestas podían estar más cerca de lo que se imaginaban, esperando ser reveladas en medio del caos. El futuro se tambaleaba justo afuera de la puerta, si solo se atrevían a abrirla. La atmósfera era un campo de batalla emocional, donde las palabras eran flechas disparadas al corazón. Don Ramón sintió su cabeza girar mientras la posibilidad de otras verdades lo bombardeaba. Miró a Clara, a su madre y luego a Valeria, cuyos ojos reflejaban confusión y dolor. Había un hilo invisible que los unía, pero también lo suficiente para romperse por la carga de secretos no dichos. Esto no puede ser solo sobre el pasado, tiene que haber una manera de sanar, dijo Clara, su voz temblando. Sanar, murmuró Valeria, sin poder evitar que sus pensamientos volaran hacia lo que podría haber sido una vida sin tanto peso. ¿Cómo podemos sanar de algo que apenas entendemos? La desesperación era evidente en su tono, y su mirada se posó en don Ramón esperando un salvavidas. No sé qué más hay, pero sé que podemos enfrentarlo juntos, respondió él, apretando la mano de su hija pequeña. Sus nervios radiaban energía, pero también un atisbo de esperanza. Quizás deberíamos empezar por el principio, recordar lo que ocurrió aquella noche, sugirió Elena, su voz temblorosa pero decidida. Tal vez yo pueda ayudarles a recordar. Clara cruzó los brazos, mientras la incredulidad llenaba su rostro. ¿Recuerdos? ¿Y qué si lo que recordamos solo complica más las cosas? Es el único camino que tenemos, insistió Elena, aunque duela. Necesitamos buscar ese momento y el porqué de las decisiones que tomamos. La verdad nos liberará. Valeria miró a su madre, sintiendo una mezcla de amor y confusión. Pero hay tanto dolor en la verdad. Yo también tengo dolor, interrumpió Clara, con un brillo furioso en los ojos. Dolor por no saber cómo se siente ser parte de una familia sin secretos que ocultar. Me siento fuera de lugar, luchando con historias que no conozco. Don Ramón dio un paso al frente, claramente afectado por la pasión de su hija. Clara, no estás sola. Estaremos aquí para ayudarte, no importa cuán pesada sea la carga. Todos tenemos un papel en esto. Había fuerza en su voz, una voz que había sido silenciosa durante tanto tiempo. ¿A qué costo?, preguntó Valeria, sus palabras saliendo como un susurro frágil en el aire. ¿Cuánto más necesitamos sacrificar para descubrir la verdad? Cada sacrificio de nuestra historia nos ha traído a este momento, respondió Elena, apoyando la mano en su corazón. Podría ser el momento de redimirnos, de aceptar los errores, de construir algo nuevo. El aire se volvió más pesado, lleno de un entendimiento compartido. Fue en ese instante de conexión que don Ramón sintió como si algo en él se estuviera rompiendo. Quizás la solución resida en esos secretos, dijo casi para sí mismo. Quizás son las respuestas lo que precisamos para seguir adelante. Entonces, como un eco desde el pasado, un sonido distante se hizo presente, casi como un lamento que provenía del fondo de la casa. Era como si las paredes mismas estuvieran pidiendo ser escuchadas. Clara miró hacia la puerta, los ojos entrecerrados. ¿Qué es eso? Don Ramón frunció el ceño y se dirigió hacia el pasillo. Voy a comprobarlo. Al salir, pudo sentir un escalofrío recorrer su espalda. Se asomó,
preguntándose si el verdadero monstruo de su historia no sería el silencio que había reinado tanto tiempo en su hogar. Al otro lado de la puerta, se escucharon murmullos y un crujido inexplicable. ¿Era el eco de los secretos que llevaban guardados? Mientras sus corazones latían con fuerza, valientes y temerosos, todos supieron que en unos momentos más, la puerta que conducía a la verdad estaba a punto de abrirse. ¿Serán capaces de enfrentarse a lo que encuentren, o los secretos ocultos harían que todo se derrumbara aún más? Don Ramón abrió lentamente la puerta, un crujido resonó como si la casa misma exhalara. La luz del pasillo existía en estado de penumbra, pero el murmullo se volvió más claro. Era casi envolvente, una especie de coro ancestral que parecía llamar a cada uno de ellos desde el eco de su pasado. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, su voz apenas un susurro que se perdió en la atmósfera pesada como si la casa no quisiera revelar sus secretos. Clara, Valeria y Elena lo siguieron de cerca, sus sombras unidas en la oscuridad. Al entrar al salón, el ambiente cambió. Una caja de madera antigua reposaba en el centro, cubierta de polvo, como un oscuro secreto esperando ser descubierto. ¿Había estado siempre ahí? Don Ramón sintió que el corazón le latía en la garganta. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Clara, incapaz de apartar la vista del objeto que parecía pulsar con su propia historia. «No lo sé», respondió él, tratando de recordar si alguna vez había visto aquella caja. Era evidente que llevaba años sin que nadie la tocara. Con una mezcla de temor y curiosidad, don Ramón se acercó a la caja y la abrió lentamente. El chirrido de la madera resonó en la habitación, y un olor a naftalina y papel viejo se escapó de su interior. Al asomarse, encontró cartas amarradas con una cinta descolorida y una fotografía amarillenta de una mujer que nunca había visto. «¿Quién es ella?», preguntó Valeria, acercándose. El tono de su voz revelaba la mezcla de intriga y temor. «No tengo idea», dijo don Ramón, con una risa nerviosa. «Tal vez sea alguien de la familia». Elena tomó la fotografía entre sus manos temblorosas, examinando cada detalle. «Es posible que esta mujer esté conectada con todo lo que hemos estado evitando». «¿Qué secretos se esconden aquí, Ramón?». Las cartas eran numerosas, cada una escrita con una caligrafía apretada y desesperada. Don Ramón sintió que la angustia lo envolvía, y su mente luchaba por encontrar respuestas. Sin embargo, el peso de la revelación se asentaba dentro de él. «Leamos algunos», sugirió Clara, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado de ellos. «Podría darnos pistas sobre lo que ocurrió, sobre lo que no hemos querido enfrentar». Revisaron la primera carta. Don Ramón sintió que sus manos temblaban al sujetar el papel antiguo. Las palabras parecían un estruendo: «El día que te vi sabía que no podía continuar ocultando la verdad». Cada frase lo golpeaba como una marea de recuerdos olvidados. Había sentimientos de amor prohibido, decisiones desgarradoras. Leyó en voz alta, cada palabra acercando más a la familia a la verdad que tanto habían evitado. Las reacciones no se hicieron esperar. Valeria cubrió su boca, sopqueada. «No puede ser. ¿Acaso nuestras vidas están basadas en una serie de mentiras? ¿Por qué no me dijiste nada, Ramón?». Clara miró a su padre, dolor reflejado en su mirada. «Esto cambia todo». «No lo sabía. No sabía que existía esta parte de nuestra historia», confesó él, incapaz de contener las lágrimas que comenzaban a caer. «Pensé que al silenciar las cosas, protegería a todos». El ambiente se tornó denso, con cada miembro de la familia intentando procesar lo que acaban de descubrir. Con cada carta leída, la red de secretos se iba desenredando, revelando las implicaciones que irremediablemente cambiarían sus vidas. El sonido de una puerta que se cierra de golpe resonó en el fondo. Miraron hacia atrás, y la figura de un desconocido apareció en el umbral. «¿Por qué han empezado sin mí?». Todos se dieron la vuelta, sus corazones latiendo con fuerza. El desconocido tenía una seriedad que lo envolvía, y tan pronto como su mirada se cruzó con la de don Ramón, una sensación helada recorrió la sala. «¿Quién eres?», preguntó él, su voz apenas un hilo. «Soy el que sabe la verdad completa», respondió el extraño, una sonrisa en su rostro que no llegaba a sus ojos. «Y estoy aquí para asegurarme de que no se te olvide jamás». Las palabras vibraron en la sala, como un eco de antiguos fantasmas que por fin habían decidido salir a la luz. La tensión creció, y todos se preguntaron, ¿qué más podría salir de las sombras? El extraño avanzó un paso hacia adelante, su mirada intensa como un rayo deslumbrante.
La habitación parecía encogerse a su alrededor, cada rincón cargado de una expectación inquietante. Don Ramón sintió un cosquilleo en la nuca, como si el aire mismo se volviese más denso, más pesado. ¿Qué quieres decir con que sabes la verdad completa?, preguntó Clara, cruzándose de brazos, tratando de ocultar su creciente inquietud. Su voz temblaba, pero nadie podía culparla, ya que todos compartían esa mezcla de sospecha y miedo. Hay secretos que han dormido por mucho tiempo, secretos que podrían desgarrar la ilusión de esta familia, dijo el extraño, alzando una mano como si cada palabra pesara. Y a la vez, también pueden unirla de formas que jamás hubieran imaginado. Elena, aún sosteniendo la fotografía, dio un paso adelante como si quisiera desafiar al desconocido. ¿Tú estás aquí para desenterrar más mentiras? Ya hemos leído suficiente, no necesitamos más dolor. El extraño esbozó una sonrisa, pero no era una sonrisa amistosa. El dolor es inevitable, pero la verdad puede traer liberación. Todo empieza con esta mujer, replicó, señalando la fotografía que Elena aún sostenía. Su nombre era Ana, y ella guarda la clave de todo lo que ha sucedido en esta familia. Don Ramón sintió que el espacio a su alrededor se tornaba irreal. ¿Ana? ¿Quién era ella? ¿Por qué nunca escuché su nombre en casa? La angustia amenazaba con desbordarlo. Las cartas que habían leído hasta ahora habían abierto heridas que creía cerradas, y ahora surgiendo una figura de su pasado lo empujaba al abismo de la incertidumbre. Ella fue parte de decisiones que cambiaron el rumbo de quienes vienen detrás de ella, incluyéndote a ti, Ramón, continuó el extraño, su voz resonando como un tambor en el silencio. No fue solo un amor prohibido, fue el principio de una cadena de eventos. Vuestras vidas no son solo un cúmulo de secretos, son un legado de decisiones. Valeria se frotó las manos, luchando con la necesidad de comprender lo que estaba en juego. ¿Vas a decirnos qué pasó con ella? ¿Qué nos oculta nuestro propio pasado? Su voz era un guiño de esperanza entre tantas sombras. El extraño hizo un gesto como si se sintiera satisfecho por haberlas hecho hablar. Estoy aquí para ayudarles. Para que se enfrenten a la verdad, no para dividirlos. Ana cometió un error que sus descendientes deben entender si desean avanzar. Nadie podía apartar la vista de él. Cada palabra lo sacudía como un temblor. Don Ramón sintió que el recuerdo de su propia historia comenzaba a desmoronarse, como cada ladrillo de la casa que había visto. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque el tiempo se agota, y la verdad tiene una manera de salir a flote, sin importar cuánto intentemos enterrarla. Con un movimiento decidido, el desconocido recogió una de las cartas arrugadas en el suelo. ¿Están listos para descubrir quiénes son realmente? El ambiente se cargó de incertidumbre y preparación. El corazón de don Ramón latía con furia, cada pulsación era un eco de las decisiones que había tomado. La sala se convirtió en un campo de batalla entre los secretos que habían salido a la luz y las verdades aún ocultas. La pregunta flotaba en el aire como una espada afilada. ¿Estaban listos para asomarse al abismo de su propia historia? El extraño dio un paso hacia el centro de la habitación. Si tienen el coraje de seguirme, descubrirán algo que cambiará sus vidas para siempre. El silencio se volvió abrumador. Las miradas se cruzaron, eran el dolor, el miedo y, sobre todo, la curiosidad de una familia al borde de una revelación que podría unirlos o separarlos de manera irrevocable. Sintiéndose atrapado por un destino que parecía haberse tejido desde hacía generaciones, don Ramón tragó saliva. ¿Qué hay en el fondo de esa verdad que tanto tememos? La puerta del salón se cerró abruptamente, como si la casa misma sellara su destino. El misterioso desconocido sonrió con una mezcla de complicidad y desafío. Vamos a averiguarlo. Antes de que sea demasiado tarde. El eco de su voz resonaba como una llamada de atención. La oscuridad era espesa, pero la luz que emanaba de los secretos a punto de ser revelados brillaba con fuerza. ¿Se atreverían a dar el siguiente paso? Don Ramón sintió que todo su ser temblaba ante la presión de la revelación que estaba por desdoblarse. Había estado viviendo una ilusión que parecía perfecta, pero ahora se desmoronaba ante sus ojos, un castillo de naipes derrumbándose por el viento de la verdad. Los rostros de Clara, Valeria y Elena estaban parados frente a él, atónitos, cada uno representando un rincón de su vida, y cada fragmento de su historia se enredaba en un nuevo misterio. El extraño, con una mirada desafiante, se acercó a la caja, desempolvando cartas que dejaron su huella en el pasado. Ana, la mujer de esta fotografía,
tenía una historia con mucho peso. Su legado ha dormido en sus corazones durante demasiado tiempo, explicó, colocando la imagen en la mesa. Ella es la clave de sus relaciones, su historia puede ofrecerles respuestas. La tensión era construida como un hilo tenso. ¿Por qué nunca nos hablaste de ella, papá? Clara rompió el silencio, una mezcla de dolor y rabia salpicando su voz. Don Ramón sintió que el aire se volvía denso y su pecho apretado. No sabía nada de Ana. Todos estos años, creí que era un capítulo cerrado, murmuró, sintiéndose abrumado por el remolino de emociones. La culpa le sentó junto a la angustia, su vida entera había estado construida sobre la promesa de felicidad, pero siempre había habido sombras acechando. Valeria se acercó al retrato de Ana, con una curiosidad fascinada en su mirada. Tú creías que todo esto era solo un sueño, pero ahora el pasado se ha vuelto real, ¿cierto? Preguntó con voz suave pero firme. Los ojos de don Ramón se llenaron de lágrimas, cada palabra de su hija desgarraba pedazos de su antiguo yo. La madre de Clara se acercó y tomó la mano de su hija, asumiendo la carga de sus errores pasados. Hija, nunca quise que cargaras con esta verdad. Pero aquí están, historias que forman parte de tu herencia, y ahora deben ser contadas, dijo con voz empañada de emoción. Cada palabra resonaba como un eco que estaba a punto de desatar una tormenta. Mientras el extraño mantuvo su mirada fija en don Ramón, el silencio era casi abrumador. La verdad no debe destruir, sino construir. Pueden decidir permanecer divididos o unirse a través de lo que descubramos, dijo, y las palabras pesaban como plomo. Sin apartar la mirada del misterioso visitante, don Ramón sintió que un hilo de valentía comenzaba a hilvanar un nuevo camino. ¿Qué debemos hacer? ¿Por dónde comenzamos? Primero, deben leer las cartas, insistió el extraño, su voz firme y profunda. Las respuestas están en la historia, archivos del tiempo que pueden ser su salvación. Don Ramón se acercó a la caja y sacó cuidadosamente una carta. Se podía sentir el roce del tiempo en el papel amarillento. Leyendo en voz alta, escuchó palabras que parecían predecir su vida, sus decisiones, los destinos entrelazados con los sueños rotos de Ana. Ella había amado y perdido, había hecho sacrificios que a su vez afectaban las decisiones de sus descendientes. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que hay en tu interior, Ramón? El extraño lo desafió. La pregunta resonó como un tambor en su corazón, retumbando en su pecho. El ambiente se colmó de silencio pero lleno de fuerza, mientras don Ramón se preparaba para las revelaciones que cambiarían todo lo que sabía hasta entonces. La fortaleza se alzaba al igual que el sol tras un nublado intenso. Sí, sí estoy listo, respondió con firmeza. Clara, Valeria, Elena y su madre se unieron a su lado. Eran como hilos entrelazados de un tapiz desgastado, pero ahora decididos a rediseñar su historia. A medida que continuaron leyendo las cartas, se desplegó un testimonio conmovedor de amor y desafío, renunciando a las verdades ocultas que habían traído sufrimiento. Clara sintió un peso caer de sus hombros, la oscuridad comenzaba a despejarse. Y sin embargo, el eco de sus pasos resonaba con fuerza, revelando que la reconciliación es posible a través de los secretos. Don Ramón sintió que el clima emocional fluctuaba. Todos somos parte de esta historia. Y al enfrentarnos a ella, podemos volver a escribir nuestro destino, afirmó, sintiendo la unidad resurgir entre ellos. El tren de su historia había llegado a una nueva estación, y las emociones comenzaron a florecer. La sonrisa de Valeria iluminó la sala mientras la conexión con su padre crecía. Estoy lista para conocerte, papá. Quiero ser parte de tu vida, dijo con un brillo de esperanza. Ella representaba un nuevo comienzo, un regalo que traía luz a las sombras. Entre esas cartas, entre las risas y las lágrimas compartidas, la familia comenzó a reescribir su historia, una que ya no estaría limitada por el pasado, sino alimentada por la verdad. Mientras el extraño los observaba, sintió que su tarea había alcanzado su propósito. Recuerden esto, la verdad libera, y aunque puede parecer dolorosa, es el primer paso hacia la sanación y la unión, concluyó en tono sereno. La vida se presentaba a ellos como un lienzo en blanco. Con esa visión clara, don Ramón vio por fin que en su amor por Elena y la existencia de Valeria, había un camino hacia adelante lleno de posibilidades. Pensó en lo hermoso que sería ver a su familia unida, atravesando la tormenta de emociones. Es el momento de unirnos.
El futuro nos espera, dijo, su voz firme. Las lágrimas de Elena, los abrazos de Clara y la sonrisa de Valeria fueron la señal que necesitaban para comenzar. Un sentimiento renovado se apoderó de la sala, como un nuevo amanecer brillando después de una larga noche. ¿Te gustó la historia? Entonces te urge suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarte en este camino. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.